Y damos entonces la bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a la sesión informativa de la convocatoria de la residencia Sodomancia. Eh, Hemos recibido muchas preguntas durante las últimas semanas y nos parecía muy importante el poder compartir con ustedes el sentido, las ideas en el fondo en torno a las cuales hemos desarrollado esta convocatoria. Eh, Así que la idea de ahora, en el fondo, poder presentar esas reflexiones, poder entrar también en temas más técnicos asociados a lo que está descrito en las bases y poder también recibir y contestar las preguntas que puedan tener quienes nos acompañan ahora. De igual forma, este video también lo vamos a subir después a el YouTube de la facultad y lo vamos a difundir por las redes sociales del núcleo, así que cualquier duda que tengan ahí pueden también revisarlo, digamos, con más tiempo. Parto por presentarme. Mi nombre es Fernando Portal. Yo soy el director del Núcleo de Lenguaje y Creación y he trabajado en este rol desde el 2018. Y me acompaña el equipo del núcleo. Hola, mi nombre es Belén Gallardo, soy bióloga y doctora en ecología, trabajo en el núcleo desde agosto del año pasado y aquí estamos detrás bambalinas con Fernando detrás de toda esta confección y diálogo en torno a la reciencia. Hola, yo soy María Jesús Deval, soy la ayudante de investigación del núcleo, soy arquitecta y magíster en artes visuales y trabajo con ellos desde marzo. Bien, entonces lo que eh, habíamos como organizado como guión, digamos, para esta sesión era primero poder presentar el proyecto de la residencia en su condición más general, cuál es el tipo de residencia, qué es lo que perseguimos, qué es lo que buscamos, digamos, y cuál es el tipo de colaboración que queremos establecer con la agua residente. Después de eso, abrir un poco la cocina en términos de cómo han sido los procesos, cuáles son los aprendizajes, digamos, del desarrollo de esos procesos y cuál es la manera en la cual queremos desarrollar, digamos, este proyecto. Y en tercer lugar, conversaciones más conceptuales, digamos, asociadas a este llamado en específico y, como decía anteriormente, poder revisar también algunas de las preguntas que nos han llegado y que ustedes puedan tener. Entonces, en términos generales, creo que la principal condición de las residencias de creación del núcleo de lenguaje y creación, para la redundancia, es que en el fondo es una residencia artística que está contenida en una universidad. En ese sentido, no es una residencia que forme parte de un museo o de una institución cultural público-privada, digamos, que eh, tenga en su ethos, en el fondo, el desarrollo y el fomento de investigaciones y creaciones artísticas asociadas a programas de exposición, circulación y mediación, sino que, como si eso fuera poco, al estar situada, digamos, en una universidad, lo que nos mueve es el desarrollo de investigaciones y cómo esas investigaciones efectivamente dialogan con las otras dimensiones de desarrollo de la universidad, docencia, vinculación con el medio. Eh, es por ese motivo que el programa efectivamente llama a conceptualizar juntos proyectos de investigación y creación que establezcan posibilidades de colaborar con académicos y con científicos de la universidad. Hago esa distinción entre académicos y científicos pensando en aquellos científicos, investigadores científicos que pertenecen más a lo que podemos identificar, digamos, como la ciencia dura, y académicos entendiendo también aquellos que quizás están más asociados a las humanidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto de la residencia, en el fondo, se ha instalado en la universidad como un motor, podríamos decir, como un corazón, para poder provocar encuentros interdisciplinarios entre académicos, investigadores y agentes externos, también conocidos como residentes, que puedan efectivamente gatillar este tipo de colaboraciones, que puedan provocar encuentros imprevistos entre profesionales de distintas disciplinas.
Ese básicamente ha sido como lo que hemos perseguido con el programa, lo que hemos ejecutado desde el 2019 a la fecha. Sobomancia en el fondo sería el octavo ciclo de la residencia. Y en cada una de ellas, nuestro esfuerzo en el fondo como curadores y también con el comité científico ha estado puesto en que los residentes puedan intercambiar, en el fondo puedan conversar, tener sesiones de trabajo con académicos e investigadores de distintas escuelas. Y eso ha sido muy enriquecedor tanto en el fondo para el proyecto de los residentes como para las líneas de investigación de esos académicos y las líneas de investigación de la universidad, ¿no? Entonces, solo como para poner algunos ejemplos, hemos tenido poetas visuales trabajando con constructores civiles, artistas eh, mediales, trabajando con ingenieros en minas, eh, y así, en el fondo, distintas combinaciones que nos ha permitido básicamente ir fortaleciendo las preguntas que desde las disciplinas artísticas o proyectuales nos podemos hacer. Entonces, eso es efectivamente lo que buscamos y ese ha sido un poco el modelo sobre el cual la residencia ha ido avanzando, digamos, durante estos años. Eh, Como marco base también, para lograr eso, nos hemos basado en las ideas, digamos, sobre la investigación basada en práctica como metodología, entendida en el fondo como una de las posibilidades de la investigación artística. Y lo que nos interesa de la investigación basada en práctica es que justamente es algo que pone acento en el proceso. Y dado que nos interesan proyectos abiertos y colaborativos, es la guía, la mentoría, digamos, y el desarrollo, el fortalecimiento de ese proceso de investigación colaborativo y colectivo, lo que creo que también diferencia a esta residencia de otras. En ese sentido, no estamos solo interesados en la producción de obra, sino por sobre todo estamos interesados en la producción de procesos que decanten en las obras que sean necesarias, digamos. Entonces, en ese sentido, tampoco nos interesa en este momento que haya una concepción clara respecto de cuál es el tipo de los resultados, sino más bien de cuál es el tipo de proceso y de colaboración que se quiere abrir frente a los temas que estamos planteando. Eh, este énfasis en el proceso ha sido algo que nos ha permitido también ir ganando una cierta experiencia en cómo ir guiando esos procesos, en cómo ir siendo parte de esos procesos, en cómo hay momentos en los cuales hay que abrir y cómo hay momentos en los cuales hay que cerrar. Y esa experiencia la hemos querido también llevar a estas bases entregando unos marcos quizás un poco más definidos que en ocasiones anteriores. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es un proceso de 3 semestres académicos, un primer semestre de conceptualización colectiva, en el fondo, de, el proyecto y que tomará la forma de un plan de trabajo, el desarrollo de un plan de trabajo a ser desarrollado por el residente, acordado con el comité científico, y que durante el primer semestre incluye también un viaje de investigación a Reñihue, en la Patagonia, y una apertura de proceso después de ese viaje en una residencia, adentro de una residencia, digamos, en el Centro Cultural de España, en noviembre de este año. Y para el 2026, un primer semestre de desarrollo de obra eh, y un segundo semestre de reflexión eh, y cierre, ¿no? Y esto es algo que creo que también es importante declararlo, que es que teniendo esta condición universitaria, a nosotros nos interesa mucho que el tipo de conocimiento producido por la investigación artística sea reconocido por la universidad y en eso, desde el núcleo con la vicerrectoría, hemos avanzado, digamos, en el desarrollo de herramientas para identificar y fomentar la creación artística como un método de creación de conocimiento y esta residencia forma parte de esos instrumentos. Pero también nos parece que es importante que la investigación artística pueda dialogar complementariamente con los espacios de intercambio del conocimiento científico, ¿no? Entonces, uno de los propósitos de ese tercer semestre es que efectivamente las colaboraciones, los diálogos, las conversaciones, los intercambios bibliográficos de marcos teóricos, las fascinaciones compartidas, digamos, que pueden haber surgido a partir de esta colaboración, puedan
materializarse en el envío de un paper a una publicación indexada, digamos, y revisada por pares, ¿no? Entonces, ese es el camino que estamos planteando. Sabemos que es un camino ambicioso, pero también creemos, digamos, que hemos ido construyendo una experiencia para poder avanzar, digamos, con seguridad en ese campo. Sí. Una nota al pie respecto a eso es que tal como todos los procesos son colaborativos y por lo tanto no es que van a tener que desarrollar la persona que resida este artículo de manera solitaria, sino más bien es desde su concepción va a ser co-creado, la escritura, es parte también de esta como conversación interdisciplinaria, hacia qué revista se envía. Entonces, eso también es parte del proceso de co-creación interdisciplinaria, también como habitar esos otros lenguajes. Exacto, sí. Cuando, claro, ese resultado es tan colaborativo como el proceso, digamos. Ya. Entonces, creo que eso sería como la parte más como de la estructura más general de la residencia. Eh, y si les parece, podríamos entrar en el fondo en una lógica más temática, asociada como a los conceptos que hemos ido investigando y cuál es el enfoque o el avance que por sobre ellos eso más se presenta, ¿no? Eh, entonces, lo primero, me gustaría, en el fondo, voy a partir abstracto, pero voy a bajar rápido a lo concreto. Eh, Creo que la residencia ha sido una instancia para poder generar procesos de intercambio interdisciplinario, y eso fue algo en lo cual fuimos avanzando intuitivamente durante las primeras versiones, las primeras eh, cuatro versiones de la residencia fueron por invitación directa, habían ciertos temas que nos interesaba explorar y fuimos investigando, digamos, a artistas que estaban trabajando sobre esos temas y los invitamos a plantear investigaciones en las cuales pudiesen colaborar con académicos de la universidad. Eh, y ahí efectivamente fuimos explorando distintas aperturas interdisciplinarias, ¿no? Esta residencia está alojada en la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas en Santiago. Eso ya nos da un punto de partida, digamos, desde el cual poder establecer ciertos vínculos y las primeras dos residencias, yo diría que actuaron en ese vecindario, ¿no? Poniendo en contacto a arquitectos con constructores, a animadores con arquitectos, a ellos con diseñadores, etcétera. Eh, con la cuarta versión nos abrimos hacia las ingenierías y hacia el arte sonoro. Y ahí efectivamente empezamos a salir a disciplinas que estaban fuera de la facultad. Y fue con la siguiente, que abrimos la primera convocatoria, que fue Animalia, en la cual trabajamos en conjunto con las investigadoras, perdón, del núcleo One Health, que son biólogas y veterinarias de formación, ¿no? Entonces ahí acudimos a esa base, digamos, de conocimiento científico para poder articular esta pregunta que tenía la convocatoria, digamos, de Animalia, que era cómo podemos eh, enfrentar, en el fondo, proyectos, investigaciones interespecies como si fuesen investigaciones interdisciplinarias, ¿no? Cómo podemos reconocer los modos de conocimiento que las prácticas animales construyen y cómo efectivamente podemos basarnos en las disciplinas, digamos, que ya han explorado estas perspectivas para poder desarrollar esas preguntas. Una vez que con Animalia y a través del trabajo realizado con Marian Hofmeister avanzamos, digamos, en esa pregunta, Naturocultura, la segunda convocatoria, quiso ampliar esa condición interreino hacia, no solo hacia lo vegetal o el reino fungi, sino también hacia lo inerte, ¿no? Hacia los minerales, discutir desde una lógica animista cuáles son esos límites, digamos, heredados de la modernidad, de lo natural, de lo cultural, de lo vivo, lo muerto, etcétera. Y ahí seguimos trabajando de la mano, digamos, con las académicas del núcleo. Esa residencia, claro, la
los proyectos, digamos, perdón, de esa residencia están hoy día en curso y con Fernanda López Gilodrán estamos trabajando en conjunto con un cultivo de papas y con Parade estamos trabajando desde una perspectiva mineral, el desarrollo de narrativas en entornos virtuales interactivos. Y para entrar en Sodomancia, y aquí dejarte la palabra, Belén, la ampliación que quisimos proponer ahora tenía que ver con algo que había estado dando vuelta, una pregunta que se torna también inevitable al preguntarnos sobre cómo investigamos eh, y sobre cómo podemos, bueno, sobre cómo podemos hacer todo hoy en día. Que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para poder conducir esa ampliación de campo, invitamos a los investigadores del Núcleo de Information Science de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la universidad, cuyas líneas de investigación están muy cercanas a la visión maquínica, a el desarrollo de datasets, por supuesto, y al desarrollo de modelos de aprendizaje maquínico, para que pudieran ofrecer, digamos, un soporte conceptual y también práctico para el desarrollo de estas preguntas, ¿no? Entonces ahí esta apertura interdisciplinaria, esta pregunta ineludible, digamos, respecto de la agencialidad maquínica en los procesos de investigación y creación artística, y la integración al equipo del núcleo de Belén Gallardo, que proviene, digamos, de las ciencias, estoy admitiendo aquí al Zoom, eh, nos parecía que estaban todos los ingredientes en el fondo para poder abordar este llamado y las ambiciones, digamos, que persigue y también los recursos que provee para poder desarrollarse acá. Sí. Ahora ya entrando en Zoomancia, esto tiene que ver mucho con las conversaciones y diálogos interdisciplinarios que empezamos a generar con Fernando desde mi llegada al núcleo de lenguaje y creación. Esto de nuevo en esta como pregunta que queda abierta cuando en este tercer capítulo que vendría siendo después de Animalia, Naturocultura, qué es lo que se viene a preguntar en esta tercera versión, la residencia. Y desde ahí las conversaciones que empezaron a surgir, sobre todo desde la ecología, que es de donde vengo yo, es que en verdad todo está conectado. Y aquí también había como dos esquinas epistemológicas. Por un lado, por ejemplo, yo le digo ciencia y arte, Fernando le dice arte y ciencia, y en ese aspecto también el que todo esté conectado tiene distintos cuerpos teóricos, distintas metodologías para ser abordado esa premisa. Entonces, en esas conversaciones y en el abordar esas premisas o esas metodologías, fue un momento pivotante el cuando empezó a surgir dentro de las necesidades de cuando uno hace proyectos interdisciplinarios, el estar como observando un mismo no sé si llamarlo problema, pero quizás la misma pregunta, estar como mirando lo mismo. Y en ese mirar lo mismo, yo en los últimos 5 años, con un equipo también interdisciplinario, estuve dirigiendo una fundación en la Patagonia Norte chilena, en el Valle de Reñuel, la comuna de Chaitén, y la fundación, su misión es monitorear de manera permanente y a largo plazo la fauna del valle. Y esto es porque está proyectado hace más de 2 décadas la extensión de la carretera austral y en ese sentido las preguntas que empezaron a surgir de este trabajo es cómo se puede pensar infraestructuras más que humanas. Y en ese sentido también lo que surge posterior a eso es cómo conocemos a esta comunidad más que humana y en este conocer a estas comunidades, la inquietud
que permanece es cómo conocemos, cómo estudiamos sin perpetrar maneras invasivas de conocimiento. Y dentro del grupo, dentro del equipo de la fundación, tres cuartos son fotógrafos y fotógrafas y surge esta metodología que es a través del estudio de cámaras trampa. Entonces, con más de 150 cámaras trampa que desplegamos en toda la extensión del valle, comenzamos a conocer a estas comunidades de huiñas, de pumas, de pudú. Está enfocado este fotomonitoreo principalmente en los mamíferos del valle y, este fotomonitoreo que ya tiene más de 5 años y por eso es a largo plazo, cuando los estudios duran más de 4 años se habla de estudios a largo plazo, pero también son permanentes porque estas cámaras trampa están tomando fotografías las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, desde ahí que surge esta base de datos de más de 2 millones de fotografías y videos. La idea de esto es poder visualizar la red de cohabitación entre humanos y más que humanos del Valle de Reñihué en particular, pero que esto se puede proyectar en distintos ecosistemas del bosque templado lluvioso. Y otra de las preguntas que también fueron surgiendo a lo largo de este fotomonitoreo es cómo la fotografía que tiene toda esta carga testimonial, es decir, que toma o documenta situaciones del pasado, cómo nosotros podemos re- remirar y quizás sacarlo desde su enfoque testimonial y llevarlo hacia el presente y hacia el futuro. Y es desde ahí que surge Zoomancia en este sentido de cuando uno tiene una base de datos, te permite visualizar y proyectar cierto tipo de datos y quizás poder proyectar también situaciones, em, procesos, dinámicas de los ecosistemas. Esto estoy hablando muy desde la ecología y las ciencias ambientales. Entonces, en estas conversaciones interdisciplinarias, a raíz del núcleo de lenguaje y creación y de la construcción de la residencia, es cómo se puede remirar esta base de datos desde otras perspectivas, desde el arte, desde el uso de la inteligencia artificial, quizás del creative coding, quizás y ese quizás como cabemos todos, todas y todes. Y es desde ahí que también nos interesa cuáles son las propuestas que puedan tener ustedes de proyectos, que si bien ese es nosotros ponemos un punto de partida, usted a través de su propuesta ponen otro, pero la verdad es que esto se va transformando sobre todo en las conversaciones y en la creación de lenguaje en conjunto. Y, y ahora la idea de zoomancia, que ahí aprovecho de comentarles que quedan solo 2 semanas para el cierre de la convocatoria y el 5 del 5 del 5 es que ustedes nos presenten un punto de partida, algo desde como tirar un hilo de algo que les haya llamado la atención de esta base de datos. Yo también como comentarles, para que quede más claro también, esta base de datos de 2 millones de fotos principalmente y algunos videos tiene fotos de cámaras trampas están instaladas de manera lateral, como esta que tengo acá, que es un puma, pero muchísimas de estas fotografías tienen perspectiva cenital, es decir, nosotros las instalamos desde arriba hacia abajo, porque parte de una de las líneas de investigación
que comenzamos el 2019-2020 fue estudiar el patrón de manchas de las huiñas. Las huiñas son el gato nativo más pequeño de América. Y la hipótesis que nosotros tuvimos en ese minuto es que las manchas de las huiñas moteadas, es decir, las que tienen manchas, las espaldas, es como una huella digital y por lo tanto podemos identificarla a nivel de individuo. Entonces, un subset de estas 150 cámaras, alrededor de 40, 50, las instalamos de manera cenital y muchas de esas fotografías tienen esta perspectiva. Entonces, también para que se puedan también desarrollar imaginario alrededor de eso. Y estas fotos también están etiquetadas, es decir, que tienen la información de la especie y si es que estas están de manera cenital o lateral. Y en todos estos esfuerzos, como menciona Fernando, nos va a estar ayudando, además de como nosotros como equipo interno, el equipo académico de las investigadores de One Health y de Data Science. Eso. Sí, a mí me gustaría complementar algo con el tema del dataset, que es algo que me parece que también es muy, que nos tiene muy entusiasmados en el fondo, como por la posibilidad de entregar este punto de partida, ¿no? Y es que eh, a la hora de realizar como artista proyectos de inteligencia artificial, en base a la inteligencia artificial, el tema del dataset es necesario y es difícil, ¿no? Por lo general, claro, construir un dataset uno mismo es algo que puede terminar en el fondo por cooptar todas las energías o los recursos dados a un proyecto, o por otro lado, si no se cuenta con un dataset robusto, amplio, consistente, los resultados que se pueden obtener, digamos, de las exploraciones que se puedan realizar pueden no ser los mejores, ¿no? Entonces, o no ser, no alcanzar la profundidad necesaria en función de la investigación que se haya establecido. Entonces, eh, el hecho de poder acompañar esta invitación a plantear una pregunta, a trabajar con este equipo interdisciplinario, con la disponibilidad, digamos, de un dataset, creo que es algo que puede hacer una gran diferencia. Y sobre eso, hay algo que también está contenido en las bases, pero que me parece interesante como mencionar, que es la necesidad de cuestionar en forma crítica el desarrollo, lo monotecnológico, podríamos decir, del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que aquí también, y es nuestra expectativa en la colaboración que podamos sostener con el núcleo de Data Science de la universidad, es partir con esa crítica desde la base, ¿no? Partir desde esa crítica desde el dataset. Y partir desde la construcción colectiva de ese dataset, cuáles son las categorías, qué es lo que se visibiliza, qué es lo que no, cómo trabajar sobre eso, y en base a eso, qué es lo que hacer después, ¿no? Y creo que ahí también hay una pregunta clave, que es en el desarrollo, o sea, si asumimos la posibilidad de a partir de instancias como esta, provocar bifurcaciones cosmotécnicas en el fondo, ¿cuál es la diversidad de inteligencias artificiales que necesitamos? Y en ese contexto, a partir de esta pregunta respecto de la conservación y la biodiversidad, cómo poder desarrollar un proyecto que pueda servir como modelo, como inspiración, como provocación, pero quizás también como caso concreto, de poder pensar una inteligencia artificial que trabaje a favor de lo más que humanos, ¿no? Y no solo a favor de nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que ese es como un ámbito más proyectual, digamos, en el cual nos interesa ahondar, y creo que la residencia en el fondo eh, puede entregar un punto de partida bastante robusto en el fondo como para situar esas preguntas y ese desarrollo. Sí, y en ese sentido también, desde el dataset, em, fue pensado para contestar preguntas ecológicas, como les mencionaba, entonces también nos interesa mucho entender qué nuevos diálogos puede empezar a establecer y no necesariamente diálogos humanos, sino también diálogos más que humanos. Por ejemplo, una de las cosas que aprendimos con esto es que
los felinos en general, pero las uñas particular, como nos empezamos a obsesionar con las manchas y descubrimos que en Reñehue viven 12 uñas moteadas, que tenemos, o sea, las nombramos solo porque no podíamos saber cuál era como su nombre desde ellas. Es entender que ellas se comunican a través de lenguajes olfativos. Entonces también ese tipo de otras formas de entender las maneras de comunicar que puedan surgir a partir de estas exploraciones. No sé, ahí esto es como una construcción, voy a admitir, una construcción que ojalá no solo involucre a los humanos cuando piensen en este tipo de propuestas o de experimentos. Otra cosa también que me gustaría mencionar es que eh, para nosotros es muy importante considerar la ida a terreno que está agendada para noviembre, pero obviamente hay que verlo ya en concreto cuando nos acerquemos más a la fecha. Es que también queremos que la persona residente pueda habitar el territorio, entender la lógica de las cámaras trampa, es no solo como estudiar el dataset de manera teórica, sino como entenderlo desde sus lógicas, desde el origen, y también quizás cómo cambiarlo y reestructurarlo. Esto todo, la idea es que a pesar de que hay un dataset de 2 millones de fotos, este estudio, fotomonitoreo a largo plazo, la idea es que continúe por muchísimos años más en el tiempo. Entonces, esta plasticidad también requiere la responsabilidad de que está pensado en torno a la conservación biológica y por lo tanto nos interesa en particular como remirar constantemente qué otras preguntas quizás podríamos estar contestando a partir de esto y no las estamos mirando. Entonces también este momento de apertura eh, trae de eso, trae de poder sumar capas de perspectiva. Buenísimo. Eh, ¿Les parece si partimos con las preguntas? Podemos partir primero con las que nos han llegado durante esta semana, y después podemos abrir ahí a las preguntas que salgan de ustedes. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo va a ser la relación entre él o la persona residente, el núcleo de lenguaje y creación, el núcleo One Health, el núcleo de Data Science y la Fundación Reñihue, que son los distintos agentes, digamos, que están asociados a la residencia? Y ahí, bueno, creo que hemos ahondado, digamos, en algunos aspectos, pero podemos aprovechar también esta pregunta para insistir ahí como en algunas precisiones. Entonces, eh, el núcleo de lenguaje y creación, que está en la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas en Santiago, que es donde trabajamos los que estamos en este Zoom acá, somos efectivamente los que hemos liderado, digamos, el programa de residencia durante estos años. Y en ese sentido, nosotros vamos a ser los principales interlocutores del residente. La idea es que durante, bueno, cada una de las etapas, digamos, que está definido en las bases para tener su propia frecuencia, digamos, su propia velocidad, pero al menos durante el primer semestre de la residencia, que sería el segundo semestre de este año, esperamos poder tener al menos reuniones quincenales en las cuales vamos identificando temas, preguntas, invitando a investigadores, académicos y que eso efectivamente nos lleve prontamente al desarrollo de ese plan de trabajo. Así que en ese sentido, Belén, que tú y yo vamos a ser las personas que estamos más presentes, digamos, y somos quienes vamos eh, guiando y facilitando, en el fondo, el proceso de colaboración con nosotros, por supuesto, y también con el resto de la facultad y de la universidad. Eh, las invitaciones que hemos hecho a los académicos de otros dos núcleos, el núcleo de One Health y el núcleo de Data Science, es a que formen parte del comité científico de la residencia.
Eso significa que ellos van a formar parte del proceso de revisión y selección de el residente, que van a formar parte de algunas de las reuniones de conceptualización y que van a estar efectivamente disponibles para colaborar en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel práctico, en el caso de procesamientos de datos, desarrollos de modelos, consultas, digamos, respecto de metodologías o estados del arte, de aproximaciones científicas respecto a los temas que estemos dando, y también son, en el fondo, mi primer anillo, podríamos decir, a la hora de pensar en colaboradores y coautores de la publicación que debiese surgir, digamos, al final de este proceso, ¿no? Bueno, nosotros también formamos parte de ese anillo, por supuesto. Y un anillo más ampliado, ¿cierto? Que son todos aquellos colaboradores que sean académicos, investigadores de la universidad y que todavía no sabemos, digamos, que podemos necesitarlos, digamos, en todas las otras escuelas que están en todas las otras facultades, sedes y campus de la universidad. Eh, Así que eso es lo que podría responder yo por parte de la universidad. En el fondo, como núcleo vamos mediando y vamos facilitando las colaboraciones con los académicos de los otros núcleos y con los académicos que están aún por descubrir. Y Belén, no sé si quieres Sí. presentar tú la relación con Renew. Con respecto a Fundación Reñihué, un hito importante es justamente este viaje a terreno. Nosotros lo tenemos considerado que sea de 10 días. Estamos en conversaciones para que puedan conocer bastante de las estaciones de monitoreo, que estas van cambiando, pero que también de la manera, las cámaras donde estén instaladas o de la manera en que están instaladas pueden ir contestando distintas preguntas. Entonces también para nosotros es importante, nosotros como núcleo, porque ya dejé de ser de fundación, para nosotros como núcleo es importante que entiendan las lógicas detrás para que puedan hacer sus propias preguntas con cámaras trampas quizás. Em, y en ese sentido también, una vez que puedan conocer al equipo en terreno, pueden ir surgiendo otro tipo de relaciones en este contexto del monitoreo permanente y a largo plazo. Así que sí, nosotros mediamos, pero los van a conocer en noviembre. Buenísimo. La otra pregunta que nos ha llegado es, ¿quiénes pueden postular a la residencia, individuos o grupos? Y creo que ahí, claro, hay una respuesta inmediata a esto, pero también podemos como ahondar en otras condiciones, digamos, del llamado. Lo primero, pueden postular individuos y grupos. En ese sentido, estamos interesados, digamos, en distintos modos de producción y de investigación, así que si hay una postulación que se hace por más de una persona, sea una dupla, un colectivo, lo que les pedimos ahí es que efectivamente ingresen documentos que contengan toda la información de portafolio y currículum de cada uno de los integrantes de ese grupo o de ese colectivo. Eh, y más allá de eso, me interesaba también indicar otra cosa, que es que situarse, yo creo, en el campo de la interdisciplina implica abrirse a distintos modos de producción de conocimiento, ¿cierto? Es bastante como literal esa cuestión. Pero lo que también nos interesa, trabajando en una universidad y trabajando en esa universidad desde un proyecto que busca fortalecer, digamos, los modos de producción de conocimiento del arte y de las disciplinas proyectuales, es abrirse también a modos de conocimiento que no necesariamente estén asociados o estén definidos por las lógicas de una carrera académica científica, ¿cierto? Eh, Así que en ese sentido hay un llamado que es interdisciplinario, y las mismas bases lo identifican, digamos, llamando a creadores de distintas disciplinas. La lista que está ahí son las disciplinas que en el fondo están más cercanas a nuestra experiencia, en el núcleo y en la facultad.
Y por lo tanto, claro, uno no puede saber de todas las cosas, ni tener todas las capacidades, ni tener todas las herramientas, digamos. Por lo tanto, el listado que está ahí es ciertamente lo que define nuestra zona de experiencia. Eh, Eso no quiere decir que no podamos efectivamente colaborar o iniciar colaboraciones con residentes que provengan de otras disciplinas, pero hay que identificar mutuamente, en el fondo, el, la ampliación del desafío, podríamos decir, de trabajar fuera de ese espacio. Eh, y lo otro que, eso es una lógica de disciplinas, y lo otro en una lógica de carrera académica, me refiero, teniendo como fin la producción de una publicación científica. eh, Nos interesa poder cultivar y trabajar con esa experiencia. Pero por otro lado, también reconocemos que habiendo distintas formas de generar conocimiento, no podemos ni queremos ser restrictivos con eso. Entonces, si ustedes ven las bases, van a encontrar que nosotros estamos trabajando con algo que podríamos llamar como límites, como blandos, ¿no? En Eso es. términos de que no exigimos que los residentes tengan posgrado, no exigimos que los residentes tengan publicaciones científicas previas, pero sin duda, a la hora de su evaluación por parte del comité científico completo, eso es algo que va a hacer una diferencia, ¿no? Entonces, no lo excluimos porque no nos cerramos a la posibilidad de que, la posibilidad de la realidad real, ¿cierto? De que no es necesario contar con eso para poder plantear el tipo de conversaciones que nos parecen interesantes y que queremos llevar adelante, pero por otro lado, también reconocemos de que es necesario de que mientras no existan esas capacidades de las dos partes tenemos que enfrentar, digamos, que es un desafío mayor. Eh, Sí, a mí me gustaría hacer también otra nota al pie, es que algo que nos caracteriza a los miembros del núcleo es que em, si bien venimos de ciertas disciplinas, hemos explorado muchísimas otras. Entonces también em, el hecho de que no estén categorizadas no significa que no, el llamado no sea también para esas disciplinas o interdisciplinas o disciplinas emergentes. Era, como lo decía Fernando, simplemente que era el desde. Y también en esto de los caminos difusos, cuando uno está explorando otros lenguajes disciplinares, es que la cosa se empieza a poner interesante y eso también nos interesa en particular. Así que esos caminos difusos, aquí nosotros lo vemos como superpoderes más que confusiones en los currículos o en los portafolios. exacto, sí, 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 claro, por eso como los requisitos no son excluyentes en cuanto como a la descripción de las condiciones, digamos, para los postulantes. Mm. Bien, siguiente. ¿La persona postulante debe vivir en Santiago, en territorio nacional, o pueden vivir fuera de Chile? Eh, Esta es una pregunta súper importante y que en el fondo nos lleva, digamos, a establecer, sí nos lleva a establecer ciertos tipos de exclusiones. Durante los últimos años hemos tenido muchas experiencias distintas. Hemos tenido residencias en las cuales el residente reside en la misma comuna donde está el campus de la universidad y que hemos tenido reuniones presenciales muy comunes, digamos, ya ha podido hacer uso de las instalaciones, de los laboratorios, de las distintas, digamos, sedes de la universidad en Santiago. Hemos tenido residencias en pandemia, en la cual, si se acuerdan, estábamos todos locos por Zoom. Hemos tenido residencias también con artistas que están viviendo en el extranjero y que han vivido en el extranjero durante todo el tiempo de desarrollo de la residencia. Eh, Así que hemos ido generando, digamos, como esa experiencia en términos de cómo poder llevar el programa que nosotros queremos llevar, partiendo, digamos, desde estos distintos puntos. Eh, Así que han sido todas distintas. Para este caso,
nos interesa mucho poder desarrollar un proyecto que también, como están mencionados, digamos, en las bases, esté situado y pueda formar parte y pueda observar directamente y pueda intervenir y dialogar directamente con los agentes que están en este territorio, ¿no? Así que en ese sentido, lo que nos parece que es la modalidad que cumple, que tiene más posibilidades de cumplir con esa condición, es alguien que efectivamente tenga residencia y domicilio en Chile, cerca nuestro, cerca del caso o cerca del caso de estudio, ¿no? Y que efectivamente podamos encontrarnos, digamos, en este mismo lugar. Eh, Eso también creo que está definido por un límite presupuestario, ¿no? Si bien contamos con un presupuesto, ese presupuesto es un presupuesto que tiene ciertos límites, claro, y no es algo que nos permita desde las bases de la residencia poder costear todos los viajes que quisiéramos poder costear para alguien que, por ejemplo, vive fuera de Chile y que el fondo, para que las cosas salieran bien, quizás se necesitaría de poder tener más recursos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que perseguimos poder desarrollar investigaciones situadas y observantes y respetuosas de los territorios en los que está trabajando. Territorio uno, el norte de la Patagonia; territorio 2, la comunidad académica de la universidad con sede en Santiago. Eh, y en ese sentido, eso es lo que desde el presupuesto que disponemos hoy día nosotros podemos financiar. Si alguien desde el extranjero cree que puede asumir este desafío, bienvenido, pero ahí en el fondo nosotros solo podemos como financiar parcialmente lo que podría ser la cantidad de viajes necesarios para estar acá, ir al terreno, o sea, al sitio de la investigación, digamos, estar en la universidad, compartir con los estudiantes, con los académicos y llevar, digamos, el proyecto de esa manera. Sí. Quizá sí solo reforzar que no es un no, sino que más bien desde los límites presupuestarios, nosotros lo tenemos considerado como partiendo desde Santiago o desde Puerto Montt. Y entonces todo lo que se escape a esos dos puntos no puede ser costeado en el contexto de la residencia. Sí. Así es. Y por último, y quizá voy a ir un poco más rápido en caso de que podamos tomar alguna, al menos una pregunta de quienes están acá. ¿Cómo dialoga la residencia con el reglamento de protección de la propiedad intelectual e industrial de la universidad? Eh, Efectivamente, la Vicerrectoría de Investigación tiene un reglamento que es el que rige para toda la universidad: pregrado, posgrado, docencia, investigación, innovación, vinculación con el medio. En el fondo, todos los ámbitos de producción de la universidad están regidos por el mismo documento. Este documento ustedes lo van a encontrar linkeado a las bases de la residencia, por lo tanto, es efectivamente, o sea, forma parte integral, digamos, de las bases. Así que les pido y les recomiendo que lo revisen. Y en base también a esa revisión, si es que durante estos días surgen más preguntas, ahí también está el mail para que puedan enviar preguntas más específicas y podamos seguir revisando este tema. Básicamente, el reglamento hace eco de la ley chilena de propiedad intelectual, en la cual, por supuesto, el autor, en este caso, de la obra es aquel que desarrolla la obra. Por lo tanto, en este caso, esa autoría por defecto está en el residente. Si en el desarrollo, en el transcurso, digamos, del proceso, se invita a otros colaboradores y se acuerda entre ellos desarrollar algo coautoría, es entonces una coautoría compartida. Esa autoría, recuerdo al esquema legal en Chile, entrega lo que son los derechos patrimoniales, ¿cierto? Que es en el fondo el derecho inalienable y permanente del autor a que su nombre esté asociado a la obra que sale de su producción. Por sobre esos derechos patrimoniales, la ley en Chile establece que existen los derechos de propiedad intelectual para obras y los derechos de propiedad industrial para invenciones. Y cada uno de los dos se rige por marcos legales distintos. Podríamos asumir que es más probable que los resultados de la residencia se rijan por la ley de propiedad intelectual, siendo obras, más que por la ley de propiedad industrial, siendo invenciones, pero
tampoco sabemos lo que va a pasar y quizás efectivamente terminemos trabajando en el desarrollo de un modelo de utilidad, un algoritmo, algo que efectivamente pueda también tener utilidad en ese ámbito. Y ahí, claro, las lógicas se distribuyen en términos de la ley a la cual se ampara. Pero en ambos casos, lo que es común es que la universidad define que aquellos colaboradores que efectivamente hacen un uso de los bienes de la universidad, que están definidos en el fondo cuáles son en este documento que está linkeado en las bases y que nosotros esperamos, digamos, que el residente efectivamente haga ese uso intensivo de los bienes de la facultad, trabajar con investigadores, ocupar los laboratorios, recibir financiamiento, participar de instancias de vinculación con el medio, de investigación, etcétera. A partir de eso, la universidad eh, él tiene derecho, digamos, sobre los derechos patrimoniales, si no me equivoco, eh, de esa parte, digamos, de los derechos de propiedad intelectual. Eso es lo que estoy hablando en este caso. Entonces, en caso de que esa obra sea, en caso de que la universidad tenga un interés en asumir ese 50% de los derechos patrimoniales de esa obra, está en su derecho a hacerlo. Se pueden también establecer acuerdos que definan cuáles son esas condiciones, pero la idea es justamente que ambas partes se puedan ver beneficiadas, digamos. La parte, en caso de que haya comercialización de algo, la parte que toma la universidad es una parte que la universidad reinvierte en investigación y en creación. En ese sentido, somos una organización sin fines de lucro. Eh, y esa es efectivamente, como decía, la manera en la cual este reglamento se aplica en todas las colaboraciones que la universidad hace en en sus distintos ámbitos, digamos. Entonces, les pido que lo revisen y que si tienen alguna consulta, podamos seguir viéndolo en mayor profundidad a través del correo durante estos días. Bien. Y con eso, En los pocos minutos que nos quedan. nos quedan 7 minutos. O sea, bueno, sí, vamos, sigamos. Mm. Veamos si efectivamente hay alguna pregunta de quienes nos acompañan aquí en este momento. Que se pueden hacer Bárbara, ¿qué tal? Hola, ahí sí, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Bueno, le hablo desde Berlín, así que ya me respondieron una de mis preguntas. Em, y tengo varias que son, ya voy a elegir solamente una, que tiene que ver, voy a juntar dos, yo creo. Bueno, hay una base de datos de 2 millones de fotografías y hay 200 y tantas cámaras, ¿no? En el territorio. Esas cámaras registran imágenes y video. Mi pregunta tenía que ver con que tiene también, también sonido y a partir de ahí me pregunto si es posible agregar otras formas, otros aparatos, otros dispositivos que tomen otro tipo de datos. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, desde pH, vibraciones, no sé, otro aparato, otro tipo de sensor y si hay presupuesto para eso, porque en lo que leí, bueno, hay un presupuesto para viajes, em, luego hay otro presupuesto, bueno, honorario, y luego dice uso de la instalación del laboratorio, etcétera, pero hay dinero y sería posible como ir al territorio también a instalar otro aparato, otro dispositivo. Ya intenté meter varias preguntas en una. sí, Quizá yo respondo la primera parte y tú la del presupuesto. súper. Desde las posibilidades de incorporar otras maneras de monitorear, un gran y gigante sí, es parte de las como cosas que siempre quisimos hacer, pero finalmente la vida eh, graba con sonido siempre. Em, También las cámaras por default en la parte de abajo, bueno, acá no se ve, quizás en la mía se ve, no se ve. Tienen temperatura también, registran temperatura, la fecha. Y uno también puede ajustar
de qué manera se toma esa foto o, o ese video. Si es que son 3 fotos, si son 10, qué sensibilidad. Por ejemplo, discutíamos de que si es muy sensible toma hasta los insectos, porque estos sensores son de movimiento y temperatura a la vez. Y si no es tan sensible, toma a, no sé, como macroinvertebrados como el puma, pero quizás no la huiña. Entonces sí, es parte de lo que nos interesa de remirar este fotomonitoreo. Y ahora el presupuesto. Sí. Lo que está mencionado en las bases es lo que tenemos hoy día, y efectivamente hay un presupuesto de honorarios y producción, que la definición de qué va a honorarios y qué va a producción forma parte en el fondo de las conversaciones a tener en el desarrollo del plan de trabajo. Eh, y hay otro presupuesto que es el que está asociado al viaje. Eh, Todas las otras cosas que nos podamos conseguir, en términos de colaboraciones de otras facultades, de otros laboratorios, préstamos de equipos, etcétera, ese forma parte de nuestro trabajo y del trabajo del comité científico. Pero hoy día no podemos garantizar que un laboratorio del Instituto de Química nos va a prestar sus equipos durante 2 meses, ¿no? En el fondo, son conversaciones que forman parte de estas colaboraciones que vamos abriendo, pero en el fondo lo que hoy día podemos garantizar es nuestra intención por lograr conseguir las cosas que sean necesarias para el plan de trabajo propuesto. Eh, y otra cosa que quería mencionar asociado a lo anterior es que, en términos más como contractuales, eh, la Fundación Reñihué nos entregó este dataset a partir de la firma de una autorización de uso, un licenciamiento, para que la universidad pueda usar este dataset para fines de investigación y creación. Y en ese sentido, la universidad es hoy garante de que se haga ese buen uso de esta base de datos. Entonces, algo que está también asociado a eso es que el residente tiene que firmar un NDA, en el fondo un acuerdo de confidencialidad, en el cual se comprometen a no difundir ni compartir la información del dataset para fines que no sean, en el fondo, los de su propia investigación. Más preguntas. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Así es. Perfecto. Sí, mira, yo tengo una pregunta en relación a la base de datos y en qué formato se encuentra, cuál es la información contenida y cuál es la posibilidad de estos datos de cruzarse con otras bases de datos en términos de formato. Sí. Em, Estoy pensando. Las 2 millones de fotos tienen etiquetas dentro de su, cuando como uno aprieta la información, eh, es el tipo de especie, el tipo de Ujú. perspectiva de la cámara y otros datos de ese tipo para que ustedes, la persona residente, pueda ir a buscar en este mar de fotos qué es lo que se necesita, ir a como a rescatar esa información. También esto está asociado a un número de cámara, que ese número de cámara está asociado a la estación donde se instaló, en qué periodo de tiempo. Efectivamente, en general, las bases de estos tipos de bases se pueden cruzar con otros, pero eso depende mucho con qué otros tipos de bases se está pensando. Entonces, como que por eso me tomé un tiempo, depende. Y si es que no se puede hacer de manera tan fácil, lo podemos articularlo para desarrollarlo. Es muy flexible. Ok, Eso, sí, ya, muchas gracias. sí, Bien. sí. Excelente. Entonces, si les parece, podemos dejarlo hasta acá. Cualquier otra pregunta que tengan, vamos a estar muy pendientes al mail durante los días que quedan. Así que nada, pues esperamos haber aportado a la comprensión de las preguntas que lanzamos al viento, y veamos ahí qué podemos recoger y qué colaboraciones podemos iniciar.
Y también como muy entusiasta de ver cuáles son sus propuestas. Eso. Exacto. Bien. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao.